La familia es considerada como una de las instituciones de control social informal más importantes. Es aquí donde los individuos comienzan el proceso de aprender normas, comportamientos, creencias y actitudes que influenciarán en gran medida el cómo es y cómo se relaciona socialmente una persona. A eso, mis colegas, es a lo que se le conoce como proceso de socialización primaria. A su vez, conforme los pequeños van creciendo, estos van construyendo poco a poco su personalidad. Esta será el resultado no solo de sus aprendizajes sociales, sino más bien de la convergencia entre las predisposiciones biológicas y las experiencias sociales que estos vayan teniendo. Vaya, no es lo mismo alguien que tiene predisposición biológica a menores niveles de serotonina en un ambiente familiar democrático, a alguien con esa misma predisposición solo que en un ambiente familiar autoritario. En este último caso, pues las consecuencias probablemente no serían agradables. En definitiva, el desarrollo biopsicosocial de una persona tiene mucho que ver con la dinámica familiar, y en este video desentrañaremos la posible relación entre la dinámica familiar y el comportamiento delictivo. Así que sin más preámbulos, dentro escena. A nivel general, podríamos catalogar que existen dos tipos principales de familias, las funcionales y las disfuncionales. En las funcionales suelen convivir ambos padres naturales y sus hijos, cuyo principal objetivo es mantener una buena comunicación a través de una interacción positiva, y los conflictos son vistos más bien como oportunidades para el cambio. Mientras que por otro lado, las familias disfuncionales se caracterizan por mantener un clima emocional inestable, la comunicación es imprecisa y no se logra cumplir con los objetivos básicos que se trazan para desarrollarse y cumplir sus fines. Hay que tener en cuenta que en ambos casos no existe un determinismo puro, es decir, ni en uno ni en otro caso está garantizado totalmente las conductas criminales o prosociales, pero lo que sabemos es que sí pueden encaminar hacia uno u otro rumbo. También vale señalar que en los últimos años la dinámica familiar, la estructura y los roles de los padres dentro de la familia pues han cambiado. Por ejemplo, el número de familias monoparentales se han incrementado significativamente en los últimos años. Esto claramente plantea desafíos relevantes para la criminología, ya que en varios estudios se demuestra cómo varias familias monoparentales por divorcio suelen afectar psicológica y comportamentalmente a los niños y jóvenes. Ahora bien, cuando hablamos de pautas o prácticas de crianza, nos referimos a los comportamientos específicos de los padres para guiar a los niños hacia el logro de metas de socialización. En palabras sencillas, vendrían siendo las formas con que tus padres te educaron, desde los hinchazos hasta la comunicación verbal. Estas pautas serán más o menos diferentes según la sociedad, la economía y la cultura, como veremos más adelante. Las pautas de crianza a su vez tendrán efectos significativos en áreas como la visión y relación con el mundo, valores de la sociedad, límites y normas sociales, apreciación de sí mismo y la relación afectiva entre partes. Por ejemplo, la indiferencia o el maltrato emocional pueden afectar gravemente el desarrollo de la empatía y la autoestima, por lo que será más difícil que estos individuos puedan respetar los intereses de otros, o que incluso ellos mismos puedan estarse dañando con actividades de placer inmediato debido a su situación emocional. Entonces podemos ver cómo las malas pautas de crianza pueden afectar en áreas relevantes de la vida humana. Como producto de la investigación científica en este tema, se han desarrollado algunas clasificaciones en cuanto a la autoridad parental y cómo cada una de ellas tiende a influenciar el comportamiento delictivo. Básicamente, en la clasificación de autoridad parental se toma en cuenta la forma en que los padres educan y se relacionan con sus hijos. Aquí también van integradas las pautas de crianza que vimos anteriormente. Según la literatura, podemos determinar tres tipos principales de autoridad: la permisiva, la autoritaria y la democrática. A continuación vamos a ver cada una de ellas, cuáles son sus características y, lo más interesante, cuáles son sus consecuencias en los pequeños. Iniciamos con autoridad parental permisiva. Este tipo de padres se caracterizan por poseer más o menos los siguientes elementos:
no suelen intervenir en los problemas, son desinteresados, ejercen poco control sobre sus hijos y son muy complacientes. En segundo punto tenemos la autoridad parental represiva. Ya se pueden ir dando una idea de lo que los caracteriza. La obediencia es definitivamente una virtud para ellos. Se utilizan medidas de castigo o fuerza para supuestamente educar. Se restringe la autonomía de los niños y no se suele utilizar para nada el diálogo. Finalmente, uno de los modelos más escasos pero que debemos de tener siempre como inspiración es la autoridad democrática. Esta consta de los siguientes elementos. Primero, los padres bajo esta dinámica suelen escuchar y tienen en cuenta la opinión de sus hijos. Son cariñosos y a la vez procuran exigir buena conducta en sus hijos y muestran claramente a los niños los comportamientos que esperan de ellos sin llegar a ser intransigentes. Una investigación realizada por Pineda y Díaz en el 2015, quienes luego de realizar un estudio para analizar las relaciones parentales de 113 internos del sistema penitenciario de Jalisco, México, concluyeron que el número significativo de los integrantes en la familia, la interacción compleja y hostil que se establece entre padres e hijos, así como la permisividad y falta de vigilancia en las actividades de los hijos, son factores que se relacionan de manera positiva con el surgimiento de conductas delictivas en la etapa de la adolescencia y la adultez. Con esta y muchas otras investigaciones se fundamenta el total fracaso de los primeros dos tipos de autoridad. Esto se debe a que en un ámbito tan permisivo se fomenta el irrespeto por las normas sociales, la impulsividad al momento de comportarse y, por supuesto, una indiferencia ante los derechos de los demás. Aunque quizá los padres no sean delincuentes o personas violentas, pero igual se le estaría dando rienda suelta a diversas conductas antisociales en los jóvenes. Por otro lado, el clásico de los padres autoritarios. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a alguien que dice que la mejor forma de educar es mediante la chancla o el cincho? ¿Cómo no, si está tan normalizada esta práctica que hasta en los memes es frecuente? Este tipo de autoridad tiende a generar problemas en el desarrollo psicosocial de los individuos. El por qué está tan extendida se debe a la transmisión intergeneracional de la violencia. Recuerden que nosotros somos como máquinas de aprendizaje y una de las formas en que aprendemos es mediante modelamiento, es decir, aprendemos de aquellos que consideramos modelos relevantes como nuestros padres y hermanos, por lo que posteriormente tendremos a replicar las formas de crianza autoritaria a menos de que haya algún nuevo aprendizaje que lo impida. Como podemos notar, la evidencia empírica demuestra las graves consecuencias psicosociales de una autoridad permisiva o autoritaria. Podemos inferir con bastante certeza que ambas dinámicas familiares contribuyen significativamente al desarrollo de conductas antisociales en la juventud y en la adultez. Como criminólogos y ciudadanos, esto nos debe importar demasiado. La solución para ello pues no es fácil y rápida, pero la ciencia sí que nos brinda algunos destellos. Por ejemplo, las intervenciones educativas para padres son una muy buena estrategia de prevención que nos acercará cada vez más a un tipo de autoridad democrática. También cabe destacar que en este fenómeno se deben tomar en cuenta variables estructurales como la economía. Esto ya que en investigaciones como la que ven en pantalla se ha demostrado cómo algunos padres de familia tienden a descuidar el control sobre sus hijos debido a jornadas laborales extensas, en condiciones precarias y con salarios sumamente bajos. Como conclusión, tengamos en cuenta el afecto hacia los niños, la vigilancia y la educación como las claves en la prevención de la delincuencia. Empecemos a cambiar las malas prácticas de crianza con las que nos educaron. No está bien utilizar el cincho para educar, tampoco el ser muy permisivo. La evidencia científica refuta tales creencias. Busquemos una dinámica parental democrática e iniciemos compartiendo este video con otras personas, así como dejando tu aporte en el botón de me gusta y comentando tu opinión al respecto. Es cuanto por hoy, yo soy Ángel Morales y que la prevención esté con ustedes.